y finalmente pues todo lo que se desarrolle en la construcción del hospital de Tambobamba. Biólogo Alex, muchísimas gracias por la comunicación. ¿Algo más que agregar? No, a ustedes muchas gracias. Voy a agregar que solamente incido bastante cuando también me llaman medios, de que realmente a la población que se siga protegiendo, que acudan por favor a esta campaña de vacunación que tenemos todavía, ¿no? En la provincia de Cotabamba, ¿no? Por eso incido bastante en eso, ¿por qué? Porque estamos bajos en cobertura, a pesar de que, como dicen, la pandemia se fue, pero no, todavía podemos solamente, se sabe que esta campaña de vacunación no ha servido de mucho para no tener estos casos graves o moderados, ¿no? Debe ser que sí hay casos, pero son leves, ¿no? Pero cabe mencionar, como le digo, ¿no? Esperemos a la población me entienda y nos apoye como sector, ¿no? Tenemos varias brigadas en diferentes distritos, ¿no? Acudan, por favor, en la población de Cotabambas a estas campañas, ¿no? Muchas gracias, señorita, por la invitación. Muchísimas gracias a usted, biólogo Alex, por atender esta llamada y explicarnos de todo el proceso pues que se viene desarrollando desde la red de salud de Cotabambas. Hasta cualquier momento. Muchas gracias, hasta luego. Así es, amables oyentes, kunan kariki azuepas hospital nes kariki y chapascha azuepas oquillakunaman johuatakunaman rikurusway hospital de Tambobamba nes katmaipi operaciones, atenciones, chaykunata ruwashankuma, ojalá chachaqeta ponetaq chaynakama yachqansena kay provincia de Cotabambas hatun tañariki wiñayuña azuepas necesitanchis riki azuepas kay operaciones imakuna ruwakunanta amaraq hasta abankaykamalla abankay llaqtakama Qusqu llaqtakama Arequipa llaqtakama purishanapaq ojalá chaqayta ponetaq kay allin noticia allinta ruwarikunma kay provincia de Cotabambas nisqapi hinan panay chaymi kasian riki weraqucha kasian Alex Chafloqui paymi kasian director de la red de salud de Cotabambas parlarisharan kay wayrawasinchis surfuy llapanchis rimaynin nisqapi y morasña 7:25 el día de hoy 18 de mayo del año 2022. Mil disculpas a todos nuestros amigos de las redes sociales. Ha habido unas fallas técnicas en la transmisión, en este caso de el portal web del Facebook de Radio Surfo y La Voz de Todos. Pero sin embargo, ya estamos nuevamente en todas las plataformas de redes sociales de Surfo y nuevamente saliendo. Nos puede sintonizar a través de la amplitud modulada. Por supuesto. También 810. Claro, y también allá en Akira, en Tambobamba y Mara también estamos saliendo en la frecuencia modulada. Nos vamos de inmediato con la intervención desde Tambobamba. Ya está aquí don Aquiles Abarca con la información a esta hora de la mañana. Buenos días, don Aquiles. Bienvenido a Surfo y La Voz de Todos. Muy buenos días, mi querido amigo César. Igual mi saludo afectuoso a la señorita Liz. Así es, el día de ayer se llevó una reunión en el salón consistorial de la Municipalidad Provincial de Cotabambas, Tambobamba, convocado por el gerente de Desarrollo Social, economista Fred Arredondo, con la finalidad de hacer un análisis al proyecto de Atocati, en el distrito de Tambobamba, provincia de Cotabambas. El proyecto para su reconocimiento como patrimonio cultural del país. Nos indican que cumpliendo con algunos retoques del proyecto ya debe de salir la resolución de reconocimiento como patrimonio cultural. Y nos indica también de que dentro de un mes o a más tardar 2 meses ya va a salir. Es una alegría para los tambobambinos esta noticia, esta novedad, mis queridos paisanos. Igual también Municipalidad Provincial de Cotabambas, Tambobamba, tiene programado para el día de mañana, jueves 19, de colocar la primera piedra para una planta de productos de abelinos, o sea que chalua, trucha, ¿no? En la comunidad de Totoruailas, Tambobamba. Decir, ¿no? Bueno, pues truchas, ¿no? Así que bien, también pues esta comunidad de Totoruailas se encuentra en la parte baja
de Tamobamba y es una de las primeras comunidades más antiguas del distrito de Tamobamba. Es un lugarcito muy oculta prácticamente ya para llegar a la comunidad de Llactacunca, para pasar ya al frente, pasando el río de Punanque, a la parte baja del distrito de Mara, a Pumarca, Catina, de todo ese sector. Chainan casi en Villarico y Veracocha, César, señorita Liz, bueno, pues que estamos me las traes novedades con la callan parme, ya al impuniche que mis caijinari que a tojati que costumbres que antes o atacuna mantara, que ya suma que mana solamente de Cotabamba suyo las talapichos, sino mana una cadena igual que Perú suyo las tanjespe, que hay que al impunin que reconoce como patrimonio cultural del país Espatak, que hay tan específica Javarico, o Hatton reunión pe, Rimarico, Parlarico, que hay por el tomando. Y no ya que pagar en primer rumita churay con cari que hay truchacuna Uyuanapa, truchacuna Miratinapa, comunidad noturhuelas, comunidades Lacta, Ucupi. Que ella que Rimarimu y Nicama y Matachu Tapurimanquiman, Hueracocha César. Turachay Hueracocha imaynallan kapashanki allantacha amachakusunchis asway pasariki kunanqa tutamanta rimera musharayku director de la red de salud de Cotabambas allinchata noticiachayarachimanchis aswaypas hospital de Tambobamba ojalacha realidad nesqariki ruwarikuman hinaspapas riki Hueracocha Aquiles kusi karishanchis paypas yuyarichimun a ver vacunación manachu kay tercera dosis nesqata juntaranquichispas wawakunatapas vacunación nesqata puririchisunchis allinchata kay provincia de Cotabamba suntapasunchis nispataq paypas rimarimun. Alimpune. Ari uyarisani kay Wayrawasi chayqa rimarimun Veracocha Chafloque, bueno pues allintapuni rimarimun kay novedad hospital Tamobamba capital provincia suyo Cotabambas, antigua capital histórico que hay provincia antes, señorita Liz. Entonces pues hospital Uruguay con alguien pone Cusicuy pone hatun Cusicuy manera solamente Tamobamba Runacunaya Pacho, sino Lipin Cotabamba suyo Llactantes Paria como capital provincial canan que institución kunaps alin instalasca alin wasikunapi hospital canan bueno wakin imena wakin provincia kunapi suma instalasca Lipin instituciones públicas en esta calle que kunapis canan yari que baja alin punin que novedad noticia ojalá hospital red de salud para Rimarimos Ranquina que es septiembre o octubre que ya pecaliaricuman que hay trabajo hospital Uruarico y que alguien pone que se vitaliz y no ya taja que ni que vacunaman tapsari wakin runamas en kunata yang kata taja wakin kuna human churan negativamente ya semana alincho porque la mayoría no camantajan ya una vacuna chiquikuña no caps yang kimsa vacunar ni kan tawa vacuna ya ni amun kacer vacuna chicos pachaya alin purinai por sanuisano purinai por wichaiman pues uraiman pues kari purinai por halilla mana ungkus kaya purinai por cheka alin puni señorita Liz entonces ya kari que falta kuna vacuna chikutun kuya runa masin kunapas. Hina Huayqey, Aquiles, Chaimi Casarique Guajaricuy, hay que continuar con las vacunaciones, tenemos que culminar con este proceso, sobre todo a la población vulnerable. Huayqechay Tambobamba Llaqtanchispi, Hatun Apaycuita Chasquiricamichis, Hatun Marcarita, Key Guayruasinchismanta, Surfu Yapanchi Rimain Niscamanta, Chasquiricamoichis, no Caicuña, Riki, Cutiramos a Jauña, Canguariqui Pacariña, Huayqey. Tutamanta Cama Pajarin Cama Hueracocha César, buenos días. Muy buenos días, Tupananchis Cama Hueracocha Aquiles.
7 de la mañana con 32 minutos. Por ahí dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Estuvimos viéndoles ahí a través del Facebook. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde se han ido? Iman suceden. Espataja ahí. El internet nos dio una mala pasada, como dicen, ¿no? No sé qué está haciendo nuestro operador, el señor Chinchilico, allá es sentado. Que pone la manito donde no debe. No sé, está ahí moviendo las cosas. Voy a experimentar diciendo, y hay veces pues cuelga el internet. Don Chinchilico, esas pruebas lo hace en otro momento. Estamos en el informativo. Muchas gracias. Compartan. Ahí hemos vuelto nuevamente. En las redes sociales. Las redes sociales activadas nuevamente. A ver si pueden compartir. Y de hecho, para poder seguir pues informándonos y leyendo y por supuesto también dando a conocer sus opiniones. 7 de la mañana con 33 minutos. Claro César. que sí. Vamos a ver qué dicen nuestros cibernautas, nuestros oyentes en las redes sociales. Vamos a conocer, de paso, un saludo muy especial a Edith Silva, que se encuentra pues en el restaurante Las Coloradas, allá en el distrito de Chalhuahuacho, trabajando desde muy temprano, nos dice, desde la amanecida, ahí preparando todos los insumos para atender en su restaurante Las Coloradas. Y bueno, dice justamente en su comentario, nos dejan, Machi Silva dice, el derecho al trabajo no solo es para los trabajadores perjudicados, es a nivel distrital también y departamental, dice en el Cusco Urbano, pues vienen afectando en el comercio y los viveros forestales para aquellos señores viudas, madres solteras que trabajan también, son afectados. Esperemos que los señores dialoguen y ya basta con los caprichos de querer hacer lo que quieren. Bueno, otro comentario importante también que destacamos aquí en el Facebook de Radio Surfui, algo muy preocupante, señorita Liz, escuchando a muchos hermanos decir que el trabajo es suyo solo por ser de aquí. En ninguna parte del mundo se ha visto esto. Cualquier empresa contrata a las personas más capaces, al que le responda mejor, al que trabaje de verdad, a quien le dé confianza, y con esta forma, en este caso pues, y con esta forma de obrar, creen que la empresa va a confiar en los profesionales de Cotabambas. No, te debemos demostrar con capacidad. Realmente el nivel de perjuicio es grande. La empresa va a dar trabajo a nivel, en este caso a niveles bajos para cargos directivos de confianza. Con todo esto no creo, dice don Leonardo Osorio. Muchas gracias, Leonardo, por tu comentario. También ahí está, ¿quién? Bigger Paz. Bigger Paz, dice, Bigger Paz, hoy todos salimos a defender nuestro derecho a trabajo. Así es, hay muchos, como dice también Machi Silva, no solo son los trabajadores directos, sino son todos estos trabajadores indirectos. Y hablamos de los indirectos, lo que dice Machi. En el restaurante, obviamente, está el cocinero, está el que mocea, el cajero, está personal de limpieza. Así mismo, y en todas las tiendas, en un hospedaje, ¿no? Hay una persona que hace la limpieza, hace el tendido de camas, en fin, en todo rubro ahí. Si bien es cierto, no ellos están en la planilla de las bambas, pero son trabajadores indirectos que también son perjudicados. Entonces entendemos que hoy prácticamente todos están llamados para poder pues defender el derecho al trabajo. 7 de la mañana con 36 alzar minutos. Su voz de protesta. Al respecto, vamos a ver qué aconteció ayer en la reunión que se desarrolló en Pumamarca. Una reunión bastante accidentada. Tengamos en cuenta que la citación por parte del gobierno fue inicialmente para iniciar una reunión en el local del Instituto Superior Tecnológico Público de Chalhuahuacho a las 10 de la mañana. Y la respuesta de las comunidades fue llevarlo a Pumamarca. La reunión se debe desarrollar en Pumamarca. Los ministros y la empresa estuvieron 10 en punto de la mañana en Pumamarca. Y los representantes de la comunidad o de las comunidades aparecieron al promediar las 12 del mediodía. Ahí estuvo el ministro de Comercio Exterior y Turismo, el señor Sánchez, quien estuvo ahí presente esperando pues a la comitiva de las comunidades, el señor Roberto Sánchez, y representantes de la PCM, así como también funcionarios de Minera Las Bambas. Dos temas a destacar. Un representante, un ministro que esté esperando 2 horas es hacer perder tiempo, gastar tiempo insulso a, en este caso, pues, dineros públicos.
¿Por qué? Porque esta autoridad tiene también cosas que hacer. Tiene una cartera ministerial que atender y estamos haciéndole esperar, bueno, ahí a que lleguemos 2 horas después, ¿no? Ahí hay una falta de respeto totalmente. No sé si es por parte de las comunidades o están siendo mal asesorados. Lo vamos a decir con nombre propio. Hay asesores que en vez de asesorar bien, decir, oye, puña, tenemos que defender de manera legal nuestros derechos, están haciendo cometer imprudencias a nuestros dirigentes, ¿no? A nuestros dirigentes de las comunidades, ¿no? Y están haciendo quedar mal ante la opinión pública, porque valgan verdades, todas estas reuniones, y como debe ser, están siendo transmitidas a nivel de todo el Perú, a nivel de todo el mundo, a través de las redes sociales, ¿no? Y un tema importante a destacar, que también se ha visto en estas reuniones, Lisbeth, es la limitación al acceso de la prensa. Por ejemplo, ¿no? Determinados medios que decide muchas comunidades son bienvenidos y dejan ingresar. Otros medios no, les cierran la puerta. Dicen que tú no puedes transmitir. Pues cuando hay un funcionario público, un ministro, de repente un alcalde, ya es un funcionario público y la información es pública, ¿no? Y no se puede limitar el acceso de diferentes medios de prensa a cubrir esta información, porque la información debe ser democratizada para diferentes públicos, públicos que están a favor o están en contra, públicos que tengan diferentes formas de pensar. Entonces, si digo, oiga, señor, usted de determinada radio no puede participar o usted de determinado medio no puede entrar a cubrir esta información, pues no, pues estás limitando un derecho, el derecho a la información, ¿no? ¿Por qué? Porque ese medio de comunicación responde a todo un público que escucha y que sigue ese medio de comunicación y que también tiene el derecho a informarse, ¿no? Entonces, eso es lo que se ve en estas reuniones. Muchas veces se limita, por ejemplo, la participación de Radio Surfuy. Nos dicen, no, ustedes no pueden ingresar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos todo el derecho de ingresar. ¿Por qué? Porque necesitamos cubrir esa información, llevar esa información, transmitir la información, porque ahí está una persona pública, está un ministro, está un alcalde que ya es una personalidad pública. Y además, este conflicto que se ha generado en Las Bambas entre las comunidades y la empresa minera ya es un tema público de manejo nacional. De interés nacional. Eso es por una parte. Vamos a escuchar qué dijo el ministro de Comercio Exterior y Turismo tras terminar la reunión. Recordemos que el ministro tomó la palabra y bueno, parece que no les ha gustado algunas expresiones del ministro y todas las comunidades han dicho, no, entonces nos vamos y dejamos de un lado el diálogo. Tampoco podemos actuar así. Sí, solo voy a acotar alguito antes de escuchar las declaraciones del ministro. O sea, hay que actuar con ejemplo, ¿no es cierto? Hace un tiempo, hace unos días, unas semanas, ocurrió lo mismo. Entiendo que las autoridades del Estado, por alguna situación, retrasaron sus vuelos, llegaron un poquito tarde y se dijo, ¿no? En las comunidades que estaban esperando, se dijo, es una burla. Entonces, hay que ser consecuentes, no podemos nosotros, teniendo la facilidad de poder asistir a una reunión en una hora exacta, es una burla, ellos también tendrían que decir, es una burla y no vamos a hacer reunión, pero en cambio ellos sí esperaron ayer, ¿no es cierto? Entonces, hay que predicar con ejemplo, ¿no es cierto? Si vamos a predicar algo, claro, hay que ser consecuentes, si somos puntuales, si vamos a poder ser parte de una reunión, hagámoslo pues con ejemplo, no podemos hacer que, si ellos vinieron tarde, nosotros también vamos a ir tarde, no actuemos infantilmente, no seamos infantiles en este caso, seamos un poco más maduros, creo yo. 7:41 a.m, ahora sí, nos vamos con las declaraciones del señor Roberto Sánchez, ministro de Comercio Exterior y Turismo. De expresar nuestras posiciones, el gobierno ha expresado con mucha claridad la necesidad inmediata de paz social para todo el distrito y todo el corredor minero. Y esa paz social significa que debemos de comprometernos a que, garantizando el restablecimiento de la libertad social, el restablecimiento de la actividad social, económica, comercial de todo el distrito, sea una condición, porque en estos momentos, después de más de 30 días así, no se puede sostener. No es lo justo para nuestros niños, nuestras familias, los comuneros, la actividad de todo el distrito.
esa paz social, ese restablecimiento de toda la actividad económica social del distrito, tiene que ver con un profundo compromiso de todos, de las comunidades hoy en conflicto, del gobierno, de la empresa que hoy ha estado aquí presente también en este diálogo. Es decir, reafirmando que el único camino posible es inmediatamente sentarnos, no para una mesa técnica de 90 días, no. Nosotros hemos dicho que estamos en la capacidad de sentarnos de una sola vez y acabar no solamente los compromisos pendientes aún que faltan, sino también los nuevos pedidos, las nuevas demandas, que unas son de carácter de compensación económica, otras de obras, proyectos diversos, todas incluso a debatir también estos temas que son ya de carácter más legal, judicial, alrededor, por ejemplo, hoy, en lo que acontece donde está frente al Tajo Chalcobamba y aún hay presencia allí de comuneros en esta zona. Es decir, restablecer el compromiso de todos sí significa condiciones de paz social. En ese sentido, ya no tendría al lugar el estado de emergencia. Es decir, en un solo acto tenemos que ser capaces de hacer eso. Hoy se lo hemos expresado con mucha claridad, con mucho respeto, pero yo he lamentado las medidas de fuerza. ¿Qué significa una medida de fuerza? Significa que nos organizamos para tomar la mina, incendiar bienes, incendiar antenas. Es decir, ¿eso es una medida legítima? Bajo ningún concepto se puede justificar que se haya, por ejemplo, a un joven intervenido, golpeado, quitándole su moto, le han incendiado la moto, he visto la moto. Ese joven ha puesto una denuncia en la comisaría. ¿Y por qué? Porque está desarrollando su actividad productiva, me parece, de una lavandería, entregando ropa. A ver, dígame, hermanos, hermanas, ¿qué ley dice que se puede hacer eso? No. Yo también lamento, por más que la defensa posesoria es una medida legítima, no tomada por el gobierno, sino por un juez que autoriza a un privado a recuperar su bien. Y eso puede haber sido legal, pero desde mi punto de vista, para mí, yo no estaría de acuerdo con eso. ¿Saben por qué? Porque conlleva también al enfrentamiento. Una y otra son acciones, medidas de fuerza que yo como persona no puedo defender. Por eso hago el llamado respetuoso. Cuando uno dialoga, el diálogo significa escucharse. Yo no tengo por qué agarro, me voy, nos vamos. Por Dios, así no es el trabajo comunal. Así no es la manera como tenemos que superar las diferencias. El gobierno reafirma su compromiso de diálogo social, paz social, y con el derecho, con la ley, con la razón, con la sensatez, mantenemos el objetivo firme de restablecer las actividades económicas, sociales de todo el distrito. Hoy saludamos, al menos llegaron, conversaron, porque el domingo no sucedió, hemos estado ayer todo lunes. Hoy nosotros dijimos en un lugar, la comunidad dijo no, aquí o nada. Y nosotros hemos venido aquí, 10 de la mañana, han llegado a mediodía, también tenemos esa flexibilidad. Perfecto, y ya empezó ese diálogo, esa comunicación, nos hemos expresado y respetuosamente llamo a la evaluación, llamo a la reflexión, llamo a que cada comunero, cada comunidad tome su propia decisión. No dejen que un asesor represente la propia voz del comunero. Aquí necesitamos que sean la propia gente, los propios comuneros, que tengan voz y voto. ¿Por qué? Porque eso significa la vida aquí de la comunidad, de las 6 comunidades, de las 20 otras comunidades, de los más de 70 anexos diversos que tiene todo el distrito. Nosotros vamos a continuar trabajando, desarrollando acciones con el gobierno local, el gobierno regional, las otras comunidades, porque la agenda de desarrollo del distrito tiene que ser una realidad.
Estos son demandas de años. Nosotros estamos a 10 meses de gobierno y tenemos que asumir con responsabilidad también que no hemos sabido, sí, pues, responder con mayor celeridad, con prontitud. Pero hoy hemos estado aquí presentes, no para discutir del pasado, sino hoy solucionar. Esa es nuestra voluntad. Sin embargo, las comunidades desde un inicio han pedido el levantamiento del estado de emergencia. Hoy se iba a evaluar ese tema. ¿En qué estaría quedando esta situación? Le hemos dicho con mucha claridad que la paz social, el diálogo, el compromiso de todos, ya es de por sí un levantamiento inmediato, ¿no?, del estado de emergencia. Eso significa en un solo acto. Yo creo que la sensatez es eso, pero no podemos decir no dialogamos, no nada, porque si no esto no sucede. No, nosotros hemos explicado nuestras razones, hemos escuchado, estamos sosteniendo que el distrito no puede estar ni un día más así, ni un día más. Todas las diferencias se resuelven no tomando posesión, no enfrentándonos, sino discutiendo. Y hoy la muestra de voluntad de diálogo ha estado presente acá por el gobierno, por la empresa, las propias comunidades que han venido, ya nos escucharon. Bueno, tenemos un espacio, evaluemos y los teléfonos y las gestiones están abiertas, la comunicación está abierta para dialogar, coordinar en el plazo más urgente. Si las comunidades el día de hoy se comprometían a desalojar el Tajo Chalcobamba, ¿se levantaba el estado de emergencia? Yo entiendo la preocupación de la comunidad allí respecto a la ocupación que están haciendo en estos momentos del Tajo Chalcobamba. Y sé de que es un tema bastante sensible respecto al tema judicial también. Porque sí, pues, si hoy ya yo no estoy de acuerdo con un documento que se suscribió en su momento y que jurídicamente hablando es indiscutible, yo no lo puedo resolver tomando la posesión a la fuerza. ¿Qué decimos nosotros? Dialoguemos, hermanos. Si ustedes están en su derecho, legítimamente que sea el argumento de la razón, no de la fuerza. Porque en eso, ¿qué ocurre? Uno toma una medida de fuerza, siempre hay uno más fuerte y no vamos a solucionar así. Pero como gobierno tenemos que decir también que debemos restablecer la paz social, de la actividad económica, social, de todo lo que son los negocios, los comercios en el distrito. Por favor, creo que eso es lo que estamos buscando. Muy bien. Ahí teníamos las declaraciones del ministro de Comercio Exterior y Turismo, el señor Roberto Sánchez, quien estuvo presente pues en el distrito de Chalhuahuacho. Está ahorita también en Chalhuahuacho, estuvo ayer en la comunidad de Pumamarca, perteneciente al distrito de Tambobamba. Él es el que está comisionado para desarrollar y llevar adelante los procesos de diálogo. Entonces, entendemos, el gobierno tiene muchos trabajos que desarrollar. El presidente de la República, el señor Pedro Castillo, está en diferentes zonas realizando trabajos, así como el premier, el señor Aníbal Torres. Ellos se organizan y dicen, muy bien, tú encárgate de este tema. Y hay que responder y hay que respetar, pues, también a el Estado de Derecho, a nuestras autoridades, Lisbeth. Así lo ha dicho, ha sido bien claro, creo yo, el ministro de Comercio Exterior al manifestar efectivamente que el diálogo, la conversación tiene que primar antes de la fuerza, ¿no es cierto? Y también él mismo lo ha manifestado con respecto a que pues cumplamos con estos horarios, con estos documentos. Si se escribe, si se envía un documento para una reunión determinada, en un lugar determinado, en un horario determinado, seamos responsables, veamos porque efectivamente lo que decía César, estamos mostrando nosotros en la comunidad, nuestra provincia de Cotabamba, se está mostrando que, no sé, si por eso digo, si hay interés o no de parte de nuestras autoridades, poder llegar después prácticamente de 2 horas, estar cambiando, mejor que sea acá, no, mejor que sea allá, este tema de la informalidad, y estamos mostrando a todo el mundo, a través de las redes sociales se muestra todo ello, o sea, ni
siquiera para decir por qué, sino lo que digamos el video muestra es esa, la que nos vean en otras regiones. Entonces, seamos un poco más cautelosos, seamos un poco más responsables y que no nos vean de esta forma, en todo caso, en las otras regiones como ejemplo, creo yo, mal. Claro, y una observación, ¿no? No sé cómo están trabajando los asesores de las comunidades, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, si usted tiene un asesor, un abogado que le está asesorando legalmente, entran a su predio, señorita Lisbeth, entran a su terreno, le invaden unas personas, el asesor sería justo que le diga, oye, ¿te han invadido? Entonces tú invade otro predio. No, pues, eso no es lógico. O sea, eso no te garantiza, pues, que vayas a recuperar tus predios. En este caso, si ha habido un ingreso por la comunidad de Chila y la comunidad de Chuaquere a terrenos que ya han sido negociados y que están inscritos en registros públicos, el asesor te dirá, pues, jurídicamente nosotros tenemos que hacer las demandas correspondientes a las personas que están invadiendo este predio. Eso tendría que hacer de la manera correcta para actuar un asesor. Y no decirte, bueno, te han invadido, entonces tú invade allá. No, pues, eso no es correcto. Hemos visto también el actuar, ayer se ha visto en las cámaras de uno de los asesores gritando, tipo los agitadores de masas ahí gritando, ¿no? Tapándose la boca y comienza a gritar, a hacer vivas, arengas. Bueno, no sé si es el rol del asesor, ¿no? Estar incentivando a gritar. Bueno, díganle, ya está la cámara y vamos a gritar. No, pues, seamos responsables, profesionales, señores, creo asesores, yo, ¿no? ¿no? Entonces, trabajemos bien, ¿no? Eso es una opinión, es un comentario, de repente por ahí se van a ofender, pero eso es lo que se está viendo a través de las redes sociales. Escuchemos a don Felimón Portilla, quien también se ha pronunciado ayer después de la reunión en Pumamarca. ¿Qué dicen nuestros amigos de la comunidad? Escuchemos a Felimón Portilla. Mire, esa es una indignación hacia la empresa y hacia el Estado, hacia nosotros. Nosotros simple pedimos a las Bambas para que pueda cumplir lo que se ha comprometido, lo que se ha hecho en un acta de compromiso, en un compendio de acuerdo. Y mira que cuando nosotros salimos a reclamar a que cumpla, cómo confunde al pueblo, cómo confunde a todos aquellos, hace creer de que nosotros somos majaderos, de que nosotros estamos pidiendo plata, de que nosotros estamos haciendo de muchas cosas. Tanto para eso se prestan, hay redes que se prestan para eso, hay Estado mismo se presta para eso. Entonces, nosotros en ningún momento hemos pedido otras cosas. Simplemente nosotros le hemos dicho el punto, lo que hemos puesto con esta medida que hemos salido para que la empresa cumpla, ha sido que cumpla todos sus acuerdos, lo que se ha comprometido. Nada más. Muy bien, ahí teníamos las palabras del señor Felimón Portilla, integrante de la comunidad de Fuerabamba. Él menciona que están pidiendo que se cumplan los compromisos de Minera Las Bambas. Muy bien, sería bueno, ya lo han planteado en muchas reuniones, en muchos intentos de diálogo, establecer una comisión o quizás de repente una auditoría por parte del Estado o de repente por alguna organización internacional de que haya una auditoría de cumplimiento de compromisos en la comunidad de Fuerabamba. ¿Por qué no se opta por eso? Hablemos y veamos qué es lo que falta cumplir. Tengamos en cuenta que la empresa indica que sí se han cumplido los compromisos. Tengamos en cuenta que Las Bambas dice que se han cumplido los compromisos y que sí hay compromisos que no se están de repente pudiendo cumplir. ¿Por qué? Porque son compromisos que de larga data, son compromisos en educación, en salud, de repente que van a seguir dándose durante los siguientes años, ¿no? Entonces, sería bueno que el presidente de la comunidad de Fuerabamba, el señor Edison Vargas, pueda mandar y decir, estos son los compromisos que faltan cumplir enumerados, ¿no? Y también la empresa dirá, pues, estos compromisos ya se han cumplido, no faltan, ya están cerrados, ¿no? Pero
Por ese motivo, no dejar trabajar a 9.000 trabajadores, impedir el movimiento económico en la provincia de Cotabambas ahora que se necesita más de estos ingresos económicos porque el costo de vida está subiendo, pues parece mezquino, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Ahora, escuchemos las declaraciones del señor Walter Melón Quispe, presidente de la comunidad de Choaquere. Mi nombre es Walter Melón Quispe, presidente de la comunidad indígena de Choaquere. ¿Cuál es su impresión sobre todo sobre la presencia del ministro de Comercio Exterior? ¿Cómo lo toman las comunidades que están en Comercio? Justamente, primeramente, yo quiero ser bien puntual y claro, quiero desmentir, ¿no?, sus declaraciones hacia la prensa, hacia las 6 comunidades. Se ha referido que primeramente nosotros somos secuestradores, somos delincuentes, nosotros hacemos el abuso, pero eso no es cierto, ¿no? Yo creo que hoy nosotros las 6 comunidades hemos esperado, al menos como la carta enviada debería estar presente, el ministro de Energía y Minas, el premier debería estar, pero nos mandan ministros, una comisión que nada tiene, que sabe del tema, no va a dar solución, y esperábamos, ¿no?, al menos una respuesta clara al documento que hemos enviado a la carta, ¿no?, para primeramente levantar el estado de emergencia, lo cual, o sea, hoy día no se ha dado, y la posición es clara de las 3 comunidades, de los 3 participantes de las diferentes comunidades que han dado su posición, es primeramente que se levante el estado de emergencia y que venga el premier Aníbal Torres y también el ministro de Energía y Minas. Así, esa es la carta que se ha enviado y deberían cumplir, ¿no?, con esa carta que se ha remitido a las 6 comunidades. Bien, finalmente, si es que no llega el premier Aníbal Torres o el presidente Castillo, las 6 comunidades no estarían ya aceptando este tipo de reuniones con funcionarios de tercer nivel. Sí, justamente ahorita, ¿qué podemos conseguir, no? Realmente no vienen a dar solución, no van a venir a dar solución. Ya son 2 reuniones que se ha quedado en la nada. Nosotros hemos puesto nuestra posición, ¿no? Realmente nosotros ahorita a las comunidades campesinas indígenas nos han prácticamente vulnerado, nos tienen, no podemos llevar ni una reunión, prácticamente vivimos deprimidos, ¿no? O sea que no podemos ni hacer una reunión ni una asamblea en la comunidad porque realmente estamos en una situación crítica, ¿no? Y ese es el malestar, ¿no? Así no se puede llevar una mesa de diálogo con condiciones. Prácticamente hoy día hemos escuchado clara la posición de ellos, de la comisión que han venido, es que se genere todo lo que es, ¿no?, que se genere el movimiento económico, que se reactive, que se libere todo, pero a las 6 comunidades no les ha dicho de qué manera van a solucionar. Como ya lo han dicho nuestros dirigentes anteriores que han participado, clara es la posición, deberían de primero solucionar a estas 6 comunidades sus compromisos que tienen los acuerdos con la empresa minera. De ahí se empieza, ¿no? Si es que van a solucionar o no, que diga también, ahorita nosotros queremos también que el premier primeramente se disculpe con estas comunidades porque nos han tratado de delincuentes, de secuestradores. Yo creo que así no se puede conversar. Muy bien, teníamos las declaraciones del señor Walter Melón, presidente de la comunidad de Choaquere. Bueno, ahora hemos escuchado, ¿no?, y hemos podido captar las declaraciones del presidente de Choaquere. Indica que el Estado lo que está pidiendo es que haya paz social. En realidad, lo que las comunidades deben garantizar para que se levante el estado de emergencia es la paz social. La empresa minera está pidiendo que desalojen sus instalaciones que están siendo tomadas en este momento por representantes de la comunidad de Huancuiri y que dejen trabajar, ¿no? El ministro ha ido y ha dicho, por favor, lo que requerimos es que nos garanticen la paz social, de que haya tranquilidad, de que todos podamos trabajar y se pueda restablecer el movimiento económico en la provincia de Cotabambas. Y el señor Walter Melón dice, no, bueno, nos ha pedido el ministro que se restablezca el movimiento económico, que se restablezca el trabajo aquí en Cotabambas y nosotros como comunidad no están aceptando eso. Entonces, ¿dónde se puede entablar una mesa de diálogo? ¿Cómo se puede entablar una mesa de diálogo? Se tiene que ceder por ambas partes.
¿no? Por ambas partes. Entonces, esperemos que se llegue a una solución. Esperemos que nuestras comunidades reflexionen y cedan en este propósito de seguir interrumpiendo, de seguir generando pues este malestar. No sé, es una opinión mía, es una opinión ya netamente de mí como César Loaiza, ¿no? Entonces, ahí está habiendo intransigencia, se está viendo en todas las transmisiones que se ve, en todos los en estas mesas, en estos intentos de solución de este conflicto que se ha generado allá en la provincia de Cotabambas. Pareciera que a este tiempo detrás algo podría estar, es una opinión también, es una percepción mía también que digo, ¿no? Para que no se avance en esta solución. Son más de un mes. Usted, deje de trabajar un mes, ¿de dónde va a comer? ¿De dónde va a pagar sus necesidades? Claro, de hecho, los comentarios siempre llegan y dicen, ¿no? Pero hay muchas personas que sí tienen sus ahorros, no todos que podrían vivir de ello. Pero pensemos en la mayoría que efectivamente ahora necesitamos día a día trabajar, producir para poder sustentar a nuestra familia. Y bueno, entonces, otro tema importante que dijo el ministro ayer es, ha habido maquinaria incendiada, ha habido actos de vandalismo y de violencia que se han visto y se han registrado a través de las cámaras del noticiero Cotabambas, por ejemplo, se ha podido ver. Claro, ¿no? Hay entrevistas donde también hay comuneros que dicen, oye, ahora vamos a ir a los empresarios. Ahí está registrado todo y está en las redes sociales. O sea, no podemos negarnos a lo evidente, ¿no? Ha habido un joven que trabajaba para una lavandería, y lo dijo el ministro, que estaba llevando ropa por el sector de Manantiales, lo han intervenido y le han quemado la moto. ¿Qué culpa tenía él? ¿Qué culpa tenía él? O sea, es un joven que está trabajando y él ha hecho su denuncia como corresponde, ¿no? Es una denuncia que ha entablado y que ha correspondido pues hacerlo porque es su derecho. Entonces hay que respetar, hay que garantizar la paz social para que podamos reiniciar nuestras actividades, ¿no? Y eso es lo que se está pidiendo por parte del gobierno. Entonces ojalá se restablezca pues este diálogo en la provincia de Cotabambas. Tenemos una llamada, vamos a responder. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Muy buenos días, señorita Liz. Muy buenos días, señor César. Yo quiero opinar sobre lo que está sucediendo acá en Las Bambas. Por favor, nos da su nombre. Yo soy Susana Vargas. Adelante, soy Susana. Esposa de un trabajador soy su esposa de un trabajador de la empresa. Y yo quiero manifestar mi preocupación como esposa de lo que está sucediendo acá. Adelante, Susana. Señorita Liz, yo quiero, ¿cómo podría decir esto? Pedirles a toda la población, a toda la comunidad que hay allá, que puedan entrar a un diálogo, que no se ocurra como ayer, que no se corran como lo que ocurrió ayer. El Estado, la empresa, están dispuestos a llegar a un acuerdo. Yo suplico a que la comunidad pueda escucharles, que no se corran así como ayer ocurrió. El diálogo es lo fundamental acá que entre ellos tiene que haber. Señorita Liz, hoy día va a haber una marcha. Mi esposo, voy a acompañar a mi esposo, yo y mi hija, porque esto es un derecho laboral. Ellos merecen trabajar, se tiene que llegar a una solución. Mi esposo consiguió este trabajo, llegó a entrar a Las Bambas con tanto sacrificio. No fue fácil, fue muchas noches que tuvo que él desvelarse para poder alcanzar este trabajo. Yo suplico, por favor, que la población de la comunidad pueda entender esto. No es fácil, necesitamos ese trabajo. Yo dependo de mi esposo, mi hija depende de ese trabajo, su mamá también depende de ese trabajo. Por favor, yo suplico eso, que puedan entender eso. Hoy día podamos nosotros, todos los trabajadores, las esposas, los hijos también, podamos apoyar a esta marcha. Vamos todos, porque necesitamos este trabajo, necesitamos apoyar a nuestros esposos, a nuestros hermanos también, si es posible. Necesitamos que ellos recuperen este trabajo, porque es un derecho laboral.
Por favor, suplico a todo. Muchas gracias, señorita Liz, muchas gracias, señor César, por poderme escuchar. Muchas gracias, señorita Susana. Un abrazo, señora Susana, a usted y a su familia. Comprendemos realmente pues lo que están pasando muchas familias. No solo de los trabajadores de la planilla de las Bambas, también trabajadores pues de diferentes empresas contratistas. Muchos de ellos incluso ya han sido cesados, ya porque una empresa pequeña, Lisbeth, o sea, tampoco va a decir pues, oye, voy a pagarte el sueldo y no estamos produciendo y voy a tener que seguir manteniendo de repente la planilla. Es un poco difícil. Un restaurante, entonces, ¿qué va a hacer el restaurante? Por ejemplo, va a decir, ya el señor cocinero tiene que regresar a su ciudad, tiene que irse, no hay venta, tiene que irse el mozo, tiene que irse, no sé, tiene que irse el cajero, ¿no? Y el personal de limpieza, y esas personas dejan de percibir un mes su salario, y eso duele, pues, porque ahora estamos afrontando, en este caso, pues, crisis económica en nuestro país, y es lamentable lo que pasa. Ahora, ¿no? Se ha criticado bastante a los trabajadores de Minera Las Bambas que están protestando en Lima y dicen, ¿no? Ahí escuché en el comentario el señor Felimón Portilla, la empresa les está pagando a los trabajadores para que vayan a protestar y nos están poniendo en contra. Primero los trabajadores cuando han protestado jamás han levantado el nombre de las comunidades. Ellos están protestando y están pidiendo que se restablezca su derecho al trabajo y le están pidiendo al gobierno. Están haciendo la exigencia al gobierno, al Congreso, a las autoridades de que también se escuche su voz. Jamás han hablado, se han referido en ninguna declaración por mi parte, por lo que yo haya visto, he escuchado a ningún trabajador declarar a la prensa y hablar el nombre de las comunidades. Están pidiendo que se respete el derecho de trabajo de los 8,000 trabajadores. 2, dicen que no hay trabajadores apurimeños, que muy poco. Por ejemplo, la comunidad de Fuerabamba tiene 250 trabajadores en planilla de Minera Las Bambas, ¿no? Y el compromiso de Las Bambas es dotar por lo menos a 500 o 400 comuneros que han sido reasentados a que ingresen a trabajar a la planilla de Minera Las Bambas. Y nosotros sabemos por muchas reuniones que muchas veces se han negado a ingresar a trabajar. Y seamos consecuentes con lo que decimos, señores de Fuerabamba. Muchas veces se les han negado o no se han negado. Y ha habido muchas reuniones en el 2017, 2018 que se han desarrollado. Señores, ingresen de una vez, ya están listos los cupos, pueden ingresar, ya están listos los puestos de acuerdo a los perfiles evaluados. Y según el reporte de la planilla de Minera Las Bambas, al momento hay un promedio de 250 trabajadores que están trabajando en Minera Las Bambas. Y es su derecho, está bien, nadie les puede criticar, tienen ahí el derecho a trabajar. Porque así, con el trabajo, cada persona pues dignifica el ingreso para su hogar, dignifica el pan en su casa, y eso es lo que le tenemos que enseñar a nuestros hijos, a ganarse el pan con el sudor de la frente, ¿no? Otro tema, por ejemplo, la comunidad de Fuerabamba ha recibido pues sus, en este caso pues indemnizaciones económicas, ¿no? Y es importante señalar esto, que sí han recibido sus indemnizaciones económicas, no lo podemos negar, toda la provincia de Cotabambas, todos los vecinos sabemos eso, sabemos. Bueno, así sea $500,000, son 500,000 soles. ¿Sabe cuántos años tiene que trabajar una persona para lograr juntar 500,000 soles con el sueldo básico? Son un promedio de 40 años de trabajo y sin gastar nada. En ese 40 años de trabajo, sin gastar nada, usted podría juntar 500,000 soles. ¿No? Entonces hay que darle valor, a todos estos ingresos que se ha logrado durante este reasentamiento. Y está bien, o sea, tampoco vamos a decir que está mal, o lo estamos señalando. Porque le han dado, porque pagaron, no. Es una negociación, y una negociación se ha quedado en acuerdos que son claros. Y está bien, señores de Fuerabamba, tienen el derecho de recibir, pero así como el derecho, también tienen deberes. Y también hay que saber cumplir los acuerdos a los que se han alcanzado, a los que se han llegado, ¿no? Esto es importante señalarlo. Aparte que hay también, por ejemplo, los convenios para las becas, el programa de becas para los hijos de Fuerabamba, también la pensión para los adultos y grupos vulnerables. Son 13 acuerdos en el compendio de compromisos. Y lo tenemos que decir. Nosotros hemos visto de cerca todo este proceso de reasentamiento. Entonces tampoco no nos vamos a engañar, ¿no? Sí, y es importante que se escuche la voz también del trabajador y que diga, oye, necesito trabajar. Es importante, ¿no? Es importante que él también diga, oye, yo estoy siendo vulnerado en mis derechos como trabajador porque yo necesito trabajar,
necesito llevar un pan a la boca de mis hijos. Es una cuestión, definitivamente, creo yo, hasta hoy, de hecho, quizá no se ha dicho con voz alta todo lo que se ha dado en todo este proceso desde Minera Las Bambas para la comunidad de Fuerabamba. Y no solo la comunidad de Fuerabamba, César, y tenemos que decirlo y tenemos que ser claros, la comunidad de Huancuire al igual. El trato ha sido similar seguramente, y bueno, las familias, ustedes ahí que nos están viendo, nos están escuchando, lo saben mejor que nosotros, y no podemos ser obviamente mezquinos en decir, a mí no me dieron nada, yo no recibí nada, no tengo nada, nunca me dieron, a ver que me saquen una prueba. No seamos así, no seamos así. Yo sé que ustedes tienen el derecho, yo sé que ustedes teniendo seguramente la suerte, la bendición de Dios, diría yo, de tener los terrenos ahí, haber recibido, y hoy tienen una pequeña empresa, tienen una bonita casa, tienen su carro, tienen todo. Gracias. Y eso es bueno, qué bueno que hayan tenido todo eso. Pero dejemos trabajar a los demás también, porque cada día uno tiene que trabajar, justamente lo que decía César, para tener seguramente, para educar a sus hijos, para pagar de su salud, para poder comprar un pan cada día, tiene que uno trabajar, porque no todos hemos nacido con la suerte seguramente de tener un terreno al lado de una mina, de tener una piedra al lado de una mina. No todos hemos nacido con esa suerte o con esa bendición finalmente. Entonces, seamos reflexivos, hay que reflexionar en todo caso esta mañana y podamos llegar a buenos acuerdos, esta conversación entre las comunidades, entre la minera Las Bambas, entre el gobierno, que están poniendo de su parte. Por favor, el llamado en todo caso, y ojalá después de esta salida de los trabajadores en reclamar su puesto de trabajo, podamos tener en los próximos días ya una muy buena noticia. Esperemos que sea así. Mire, un dato importante, desde el año 2016, año en que se inicia la venta del mineral de Las Bambas. Recordemos que Las Bambas como proyecto está aproximadamente desde el 2007-2008 hasta el 2015 que se termina de construir la mina, y la primera producción del mineral de Las Bambas sale en julio del 2016, ¿ya? Esta primera venta se da inicio al pago de regalías contractuales, desde el primer momento que se vende mineral al exterior, ¿no? Desde esa fecha hasta el 2022 se ha entregado a el gobierno regional de Apurímac, a las 84 municipalidades de Apurímac, en total 1.511 millones de soles como regalías contractuales, con el que se están desarrollando obras por parte del gobierno regional. Las universidades tienen para invertir en investigación. Eso es aparte de que este año se ha pagado un promedio, y se va a pagar un promedio de 314 millones de soles como canon minero. Producción del año 2021, tributos, ¿no? Estos ya son tributos. Entonces, miren, hasta el momento ya son más de 1.800 millones de soles que está entregando Minera Las Bambas, producto de la operación, del trabajo que se está haciendo en esta mina. Esperemos el diálogo, porque se está perjudicando a mucha gente. Y hay amigos que también Vamos en las a leer, redes hay que comentarlo. No, hay amigos en las redes sociales que de repente desatinadamente o de repente lo toman como juego. Por ejemplo, hay un señor que se llama Alex, que no sé si en realidad es su nombre, pero dicen, cierren la mina, que una guerra civil. Un poquito reflexiona, amigo, en tu comentario, porque lo que estás haciendo es generar caos, estás generando controversia, estás abriendo más heridas, ¿no? Y no podemos vivir en un estado convulsionado. Lo que queremos es paz social para que nuestros hijos, mi hijo tiene el derecho de estudiar con tranquilidad, de ir a la escuela de manera tranquila y no estar en constante controversia, pelea, en constante caos para que se pueda ver afectado en su desarrollo emocional de mis hijos, de nuestros niños, en donde sea, en cualquier parte del Perú. César, vamos a darle lectura al comentario que nos están dejando en las redes sociales. Efectivamente, a lo que venías diciendo del comentario Alex
A ver, Caraculín, así es su apellido, entendemos. Bueno, al parecer es un troll. Y le responde, obviamente también, Marco Bellido, le dice, seamos responsables en nuestros comentarios, le responde. Y le dice, ¿no? Como hemos sido educados por estas personas, el gobierno dice que somos violentos y no quita el estado de emergencia y será culpa de esta gente cuando nos metan militares. Bueno, son opiniones que están dejando. José Aedo Pérez dice, el Estado, tanto como la mina, están aptos al diálogo, pero los comunidades no quieren, al parecer. Entonces, lo que el Estado procederá será a militarizar para el orden público. Por ejemplo, es la opinión de José Aedo Pérez. Luego tenemos también las opiniones, César, de Marco Bellido. Dice, el Estado se aparece si hay conflicto, los ministerios no tienen oficinas, solo escuchan a los asesores, quiere de los comuneros que digan. Eso es verdad, pues efectivamente necesitamos que también el Estado pueda implementarse, creo yo, en nuestra provincia para poder escuchar, ¿no? Y no pueda explotar, como dice Marco Bellido, pues en conflictos. Machi Silva también dice, escuchando al Ministerio de Comercio, indica que hay pedido y compensación económica, entonces no llegarán a ningún acuerdo. También realmente hay un montón de comentarios que creo que no vamos a poder terminar de leer. Bueno, ya nos está ganando la hora, Así es. Pero sin embargo, Liz, nos quedamos con esta reflexión. Seamos cautos y dialoguemos, busquemos el diálogo, busquemos solucionar estos conflictos. Ahorita estamos en un momento de crisis, ¿no? Y pueden salir muchas cosas, controversias, pero después llega la calma, el diálogo, y hay veces nos arrepentimos de las cosas que hemos dicho en su momento, ¿no? Y eso es normal en el ser humano. Usted cuando discute de repente en un momento álgido con su pareja o con cualquier persona, se pueden decir miles de cosas, pero después llega la calma y se tiene que comenzar a conversar. Y hay que empezar a ser reflexivos y ver cuántas personas se están perjudicando, ¿no? Yo escuchaba decir a muchos amigos de las comunidades, gracias a mí tienen trabajo muchos peruanos, gracias a mí el Perú come. No. Muchos peruanos trabajan gracias a su esfuerzo, gracias a que se han preparado, gracias a que se han estudiado. No sé, ¿cuántos estudiantes desde las 2 de la mañana hasta las 4, 3 de la mañana se quedan leyendo un libro para aprobar un examen? Usted lo ha visto, usted estudia en una universidad pública. ¿Cuántos estudiantes de provincias han ido pues comiendo chuño y huevo en la mañana a la institución educativa, a su universidad, y se han esforzado, han ido preparándose para poder asumir retos profesionales? Entonces, no podemos desmerecer ese esfuerzo, porque esos trabajadores, todos los trabajadores que trabajan en Minera Las Bambas, en las empresas socias estratégicas, se han sacado la mugre para poder lograr un puesto de trabajo. Y eso no lo podemos negar, ¿no? Entonces, no vas a decir pues que gracias a ti están trabajando. No, ellos están trabajando gracias a su esfuerzo, gracias a su capacidad. Sí, reconocemos que la comunidad de Fuerabamba ha dado pues un paso importante en ser reasentados, en recibir las compensaciones, y se ha compensado por el terreno, porque el mineral, en este caso pues todo lo que viene a ser los recursos minerales en el Perú es de todos los peruanos, ¿no? Y sacar ese mineral del cerro tiene su costo. Hay que invertir en mover tierra, hay que invertir en maquinaria, hay que invertir en personal, en alimentación del personal. Todo eso tiene un costo para sacar ese mineral y hacerlo rentable. Si no, pues hace años, mire cuántos años. Más de 100 años. 100 años que ha sido descubierto el yacimiento minero de Las Bambas, y durante esos 100 años, ¿cuántas generaciones han estado sentados encima del mineral sin mover un dedo? Porque no tenían, pues, de repente el capital necesario para mover y sacar ese mineral. Y ahora se está dando esta oportunidad, y ahora, justo cuando se necesita, pues, este dinero, se está perdiendo muchas oportunidades. El cierre de Las Bambas va a generar mucha desestabilidad económica en el país, porque aporta con el 1% del PBI nacional a nuestro país. Y este año, recuerde que hace 2 meses aproximadamente, el Estado peruano ha exonerado el impuesto selectivo al consumo. ¿Qué significa eso? Nosotros, al comprar gasolina, pagamos un impuesto para el Estado. No se está pagando ese impuesto. Al comprar productos de primera necesidad, no se está pagando ese impuesto. ¿Qué está generando eso? Que el Estado deje de recaudar por lo menos 3.000 millones de soles durante este año hasta diciembre.
¿Qué son esos 3.000 millones de soles? Representan el gasto público en pensión 65, programa Juntos. ¿De dónde va a sacar ese dinero el Estado? No sabemos. Ahora las bambas paradas, que también tributa y genera ingresos a la economía de nuestro erario nacional. ¿De dónde va a salir ese dinero? Entonces hay que ponernos a pensar en todos los peruanos. Las bambas es una mina de interés nacional. Con eso termino. 8 de la mañana con 21 minutos. Y bueno, 8 de la mañana con 21 minutos. Por ahí nos dicen, por favor, hay que leer los comentarios que estamos dejando. Los vamos a leer, por supuesto. Creo hoy día no vamos a tener primeras planas. Deporte, por lo visto, creo que no vamos Guillermo a tener. Nos dijo que está en una comisión muy importante y que su kiosco de periódicos lo han cambiado de lugar. Bueno, ahí están los comentarios. Vamos a darle en todo caso, César, lectura a estos comentarios. Justamente nos quedamos hace unos instantes sobre, dice acá, Elizabeth Huachaca, también no todos vivimos de las bambas, así dice. Machi Silva dice, no lo pueden negar, el vandalismo que hicieron y ahora se quieren hacer los santitos. Eduardo Arcos Lima, buenos días amigos, dice Huillarico y Liz Aldívar, César Loaiza, qué lamentable, hasta ahora no hay solución. Mi tierra Cotabamba se ha convertido en lucha de intereses personales, eso han debido, dice, pensar antes de vender sus tierras, los amigos de Fuerabamba, hasta donde saben tienen todo, basta ya de majadería, no deben de pedir a las, dice que vuelvan a sus tierras. David Ortiz, mucho vandalismo por parte de algunos comuneros. Machi Silva, una inversión privada de trabajo, da trabajos directos e indirectos y es una cadena que se genera en los negocios. Zapajpurico, entonces, dice, esta gente quiere, si tienen trabajo dentro, por eso hay discriminación en la provincia. Y lo han acostumbrado a lo facilismo, ahora que trabajen su chacrita, dice. Carlos Santos Vargas, sí o sí, del trabajo, da trabajo la empresa, ofrece a los Fuerabamba, dice, algunos jóvenes de Fuerabamba no quieren trabajar, se hacen de rogar, todo quieren fácil. Esas son opiniones que obviamente tenemos que compartir. Recalcamos que son opiniones que están en la página de Surfui, ¿no? Tienen, dice, esa oportunidad los jóvenes no aprovechan, ellos solo quieren tener buen celular, divertirse, nada más. Roxana Huacho dice, al parecer las comunidades no quieren dialogar, es una pena. También Machi nuevamente dice, exacto, gracias a cada uno nos sacamos la mugre y salimos adelante para poder dar una mejor calidad de vida a los hijos, dar la educación, gracias a nuestro sudor cada persona sale adelante y el mineral de todos, no solo de una comunidad, no seamos egoístas. Josie Cruz, se trata de solucionar un buen diálogo, no con caprichos, que esas actitudes están perjudicando en todo sentido. Hay el derecho de trabajo, eso no se puede privar. Tomen conciencia, dice. Finalmente, el comentario de Juan Carlos Bornaz. Buen día a todos. Justamente hay un detalle importante. Dice, hay 250 personas que trabajan en minera directamente, pero las demás comunidades hay menos en otras empresas, terceros. Hay un poco trabajadores de la zona de diferentes distritos. Ahí están las opiniones. Bueno, esas son las opiniones de los oyentes, de los seguidores de la página de Facebook de Radio Surfui. Nosotros cumplimos en decir que busquemos dialogar, busquemos solucionar. Hay muchas personas que están siendo perjudicadas. Todos trabajamos desde muy temprano. Muchos trabajadores, muchos comunicadores en las ciudades que empiezan su programa 6 en punto, tienen que levantarse por lo menos 4 de la mañana para estar yendo y tener sus notas ya listas y salir al aire, ¿no? La persona que vende jugos desde las 7 de la mañana está de repente en un determinado punto, él tiene que levantarse 5 de la mañana, hay veces preparar el desayuno para las guaguas, para la familia, dejar hay veces ya cocinado y después ir a vender.
No todos trabajamos, vivimos de algo. No sé, habrá alguna persona que puede estar 3, 4 meses sin trabajar y vivir sentado en la casa mirando tele. No hay pues. Todos De tenemos que repente, hacer algo. de repente alguien que haya recibido, digamos, buenos dineros. Que se haya ganado la lotería. Que se haya ganado la lotería, de repente pueda ocurrir eso, ¿no? Pero y aún así, yo particularmente me aburriría, creo. Eso digo, ¿no? O sea, uno sentado, está mirando la tele, ¿qué me importa lo demás? Que se mueran de hambre. Eso es ser egoísta, ¿no? Claro, Eso es ser, entonces, o sea, así yo tendría, así me ganaría la lotería, tendría que de alguna forma, en todo caso, producir una generar. pequeña empresa, no sé, cualquier negocito, lo que sea, para darle un trabajito a alguien, finalmente, ¿no? para sentirte activo. Mi Claro. mi madre que me crió desde los 3 años, que es la señora Cirila Loaiza, yo he vivido en una chacra, yo he vivido en granja, sé de sembrar, sé de atender vacas, con cuy, truchas, Chanchos. conozco chanchos, de verdad, Liz. ¿Ya? Y tengo esa suerte de haber nacido así y haber trabajado desde niño. Pero esta mujer siempre, hasta ahora, se levantaba a 4 de la mañana y su jornada terminaba a 9 de la noche. Así. Y 4 de la mañana, ya 6, 5 en punto, ya estaba tocándome la puerta. Levántate, hay que dar comida al cuy, hay que dar eso antes de que te vayas al colegio, tienes que rajar leña y todo esto. Solo así he aprendido el valor del trabajo y de ganarte el pan con el sudor de la frente. Un abrazo muy grande a mi mamita linda, que a esta hora de la mañana seguramente me puede estar escuchando. Eso Es que es así, uno es que así quiere formar a un ser humano, ¿no? Es que es así, César, o sea, todos hemos pasado, creo yo, esta situación de haber trabajado desde muy temprano. ¿Para qué? Para tener algo, porque lo que decías, o sea, si tú quieres tener una casita, no importa 3x3, 3x5, una casita donde entre nada más tu cama, pero necesitas esforzarte, necesitas levantarte tan temprano para poder, pues, juntar de a poquito, para poder juntar con los años y poderte comprar tu terrenito, no importa, en la punta del cerro, y luego hacer tu casita. Todos estamos en ese camino, algunos seguramente, algunos con la bendición de Dios habrán logrado, pero muchos no están pensando en los demás. Seguramente han tenido esta suerte de haber tenido dinero en el camino y de pronto han tenido muchos negocios, muchas casas, y ya no les hace falta. No seamos egoístas, porque muchos necesitamos un trabajo y muchos necesitamos un pan llevar a casa y que nuestros hijos no se mueran de hambre. De eso necesitamos. Y saquemos de nuestra cabeza eso que muchos nos han metido en la cabeza. Ay, no, él tiene casa, él tiene carro. Seguro pues está en algo ilegal. Seguro pues es no sé, narcotraficante, dicen, ¿no? No, hay muchas personas que se sacan el ancho para poder conseguir. Lo que acaba de decir Machi acá. Ajá, se sacan el ancho, ¿no? Y para tener un carrito, tener una casita y mejorar cada día, ahorran y se sacan el ancho. Entonces, no, un amigo me decía hace poco, la persona que tiene dinero, el ser millonario, el construir, el lograr patrimonio, no es malo. No es malo, eso es bueno, porque eso hace que otras personas también se esfuercen y sigan ese ejemplo y se generen economía. Y en la nuestro familia país. mismo, ¿no? O sea, uno mira a crecer, ¿y cómo lo hace? Yo también quiero hacer, o sea, siempre te impulsa a ser mejor, Claro. o sea, tratemos de impulsar Y a de ser copiar los mejor buenos a los ejemplos. demás. Y copiar los buenos ejemplos. Y hablar, y lo que decimos, siempre hacerlo con ejemplo. Muchas gracias por vuestra atención Por soportarnos. por habernos soportado en esta mañana. Y Era si- necesario. Y si usted, de repente, amigo oyente, no le gusta lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo, no vayan pues a hostigar y decir, oye, vamos a cerrar ese medio de comunicación, vamos a callar ese medio de comunicación. No, simplemente tú tienes el poder. Agarras y cambias de dial y pones una radio que a ti te guste. Que a Claro. ti de repente te gusta escucharlos, ¿no? Tú tienes el poder. Había un tiempo en que se decía, oye, cierren este programa que no ayuda, cierren este programa, y en algún momento yo también no entendía y decía, bueno, sí, hay que cerrarlo, ¿no? Pero en realidad el que tiene el poder al final Es el que es escucha. el usuario. Usted Claro. en su casa tiene un control de remoto para ver un programa de televisión. Y ¿verdad? cambia, ¿no? Puede cambiar. Ahora hay infinidad de programas, en el internet mismo. Usted Elige qué leer, qué ver. Usted entra a su celular y dice, hay de todo, ¿no? Y usted, si quiere educarse, busca pues programas. Usted tiene el poder, señor oyente, ¿no? Entonces nos retiramos. Libertad de expresión sí,
¿no? Y no al autoritarismo. Muchas gracias. Muchas gracias. Estuvo con ustedes en esta mañana Lisa Aldívar y César Loaiza, y con las disculpas de nuestros compañeros que no ingresaron por todos estos comentarios, y por supuesto era necesario poder leerlos también a todos. Si por ahí no terminamos de leer, con las disculpas del caso, nos retiramos y nos vamos. Tupakunanchis Camaña. Tupananchis Kama Guayricuna Panaykuna. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Willaricui. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Willaricui. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Willaricui.